Un saludo a todos, gente. Se crean, chavos. No, no es cierto. Ya estamos estrenando un nuevo formato que de hecho, debo decir, es el formato que tenía pensado desde un principio manejar, pero por ciertas cuestiones no me había decidido del todo. Había estado trabajando ciertas cosas para, más que nada, hacerlo que funcionara como esperaba. Y bueno, voy a estar modificando ciertas cositas para que se vea un poquito mejor para ustedes. Y bueno, vamos a dejarnos de cháchara innecesaria, vamos directamente a los trancados. Para esta ocasión voy a tocar una película que, bueno, como ya se vio en el título, eh, y bien se sabe también, pues es una película bastante reciente y que por cuestiones de fandom, podríamos llegar incluso a decir, va a ser un poquito complicado abordar. Esto debido a que, pues, el director de esta película, si bien no es malo en un todo, ha trabajado en proyectos bastante buenos, como es el caso de Saw, como es el caso de las películas del Conjuro, que pues se sabe perfectamente que fueron cosas que funcionaron bastante bien. O sea, bueno, Saw y el Conjuro pues son casi, si bien se encuentran dentro de la misma categoría, que pues en cierta forma es un thriller o terror incluso, eh, la forma de presentarse o abordar las situaciones pues son diferentes, ¿no? Y no es como que sean para un mismo público. Y es precisamente por eso que cuando se avisó o se presentó esta idea para la nueva película, que es Malignant o Maligno en su versión en español, um, quedaron un poco extraño y con una sensación rara entre la gente debido a que se había mencionado que iba a ser y se iba a manejar una estructura diferente en cuanto a el guión y cómo se iba a comportar todo de cara pues pues sí, a cómo se iba a efectuar las cosas ya dentro de pantalla. Y el asunto aquí está en que debo decir que esta película es material puro para pesadillas. Sin embargo, no desde la forma o la perspectiva que ellos quisieran haber manejado, ya que es una película que es una película muy pedorra, no vamos a darle muchas vueltas. El asunto está así. Y ojo, 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 antes de comenzar y de irnos ya directamente a los trancazos, eh, no es nada en contra del director. Repito, él ha trabajado en cosas muy buenas y pues cosas regulares que a lo mejor estaban enfocadas más para un público más general, a un público popular, ¿no? Que a diferencia de lo que es So, pues va para un público más, que le gusta ver cosas más viscerales, onda hosta o cosas de ese estilo. Y pues, obviamente sube un poquito de la categoría y la cantidad de gente que a lo mejor pueden llegar a ser pues sí, espectadores de ese tipo de material. Pero bueno, solo recalcar eso, no es nada en contra de él, es puramente con lo que yo vi en escena. Y pues bueno, vamos a darle un poquito más para adelante a esto. Eh, Obviamente aquí va a tener que haber spoilers porque tengo que justificar el por qué yo considero que esta película es mala, ¿no? Entonces, quedan avisados. En caso de que pues no se quieran comer ningún spoiler, les recomiendo ver primero la película, regresar en su momento para comentar si están de acuerdo conmigo, si no lo están, y pues poder tener este debate un poquito más serio, ¿no? No es nada más tirar, pues sí, palabrería entre de unos a otros así de gratis, sí, trato un poquito de que sea pues más lógico este lado, ¿no? La cosa en sí es que dejando un poquito de lado lo que son los actores en sí, que realmente los actores no me podrían interesar menos, dado que en un todo tuvieron unas actuaciones pues bastante entre malas y olvidables. Sí, bueno, hay una escena que sí, sí debo rescatar, que es casi casi al principio de donde nuestra personaje principal pues sufre de un ataque, podríamos decir, por parte de su esposo, en donde la estrella directamente contra ¿era la pared? Sí, sí era la pared. O sea, esa escena, la forma en la que la filmaron se me hizo muy buena y de hecho se transmite bastante bien lo que, pues sí, la violencia, la forma visceral, a lo mejor de cómo pues sí, de cómo este tipo de repente explota y hace todo este asunto.
creo que puedo decir que es la única escena en toda la película que de verdad me gustó y dije, chale, o sea, esto pinta para algo muy bueno, algo muy interesante, que pues más adelante nos damos cuenta de que no manejó ese mismo estándar de calidad en cuanto a sus escenas, ¿no? El hecho de hacer uso de esta premisa en que dos personas conviven ambas dentro del mismo cuerpo da realmente mucho posible material con que trabajar. O sea, dentro de todo es una idea que a lo mejor se pudo haber elaborado o abordado de una forma distinta y dado para una película que fuera, o sea, el boom por completo. Sin embargo, vamos a ser sinceros, lo que hicieron con este personaje, con esta faceta de nuestro personaje principal, en el cual el malo, el monstruo de todo esto, en realidad es, pues sí, como este hermano siamés que pues nunca llegó a tener tal cual y que, bueno, se comunican y todo esto, dentro de todo está ok, está pasable, ¿no? O sea, a lo mejor da para una historia interesante, sí, esa parte está bien. Lo que se me hizo ya completamente absurdo y que, vamos, rompe mucho con lo que es la tensión que se puede llegar a formar o incluso la lógica que ellos pueden llegar a armar, es toda esta situación en la que se puede comunicar a través de los dispositivos electrónicos, o sea, bueno, bocinas y cosas de ese estilo, esto de que puede manipular la electricidad, o sea, siendo completamente sinceros, esas cosas estaban de más. A lo mejor, digo, quiero pensar que la situación fue la siguiente. Digamos que originalmente esos aspectos no estaban contemplados para una primera revisión del guión, pero llegó un punto en el que no supieron cómo concluir la película y necesitaban un elemento adicional que los ayudara a hacer avanzar a la situación para llegar al bloque final pues sí, de película ya directamente hacia el desenlace. Y es precisamente por eso que a lo mejor dijeron, ¿saben qué? Necesitamos hacer que, pues sí, tenga alguna forma de comunicarse con otra persona externa a esta chica, que es su hermana, para, no sé, tratar de darle un poquito más de estructura a esto que hicieron hacer como juego de detectives con los policías y con lo del asunto de la hermana y todas estas cosas. Y al final pues terminó siendo lo que vimos en pantalla, ¿no? Quiero pensar que fue algo así. No estoy seguro, pero pues no se me haría del todo ilógico que fuera pues una situación similar lo que se dio, dado que pues vamos a ser sinceros, está completamente fuera de lugar. Y aparte, el hecho de haber mencionado que tiene tales capacidades y todo eso, tampoco es como que tenga demasiada relevancia, pues sí, más adelante dentro de la película. Sale en algunas ocasiones y mm, ayuda un poquito en cuanto a esta, este pequeño conflicto, a lo mejor que podríamos llamar, entre el detective y este monstruo, llamémosle, ¿no? En el que pues prácticamente se la tira, como de, pues no me van a encontrar y todo el asunto, y al final elaborar un poquito para llegar a esta situación en la que pues resulta que se dan cuenta de que están dentro de la misma persona y bla, 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 ¿no? No nos vamos a matar demasiado en ese asunto, porque argumentalmente tiene tantos problemas que, pues, si le soy completamente sincero, siento que está así de cerca de volverse una película de serie B, directamente. O sea, no llega a serlo únicamente por el aspecto del presupuesto, ¿no? De que realmente se dio tanto o se puso tanto enfoque en esta película por ser algo supuestamente innovador, una forma diferente de terror, algo pues sí, que en teoría debería, no sé yo si tal cual, revolucionar el género, pero sí hacerlo, digamos que fuese percibido de una forma diferente. Sin embargo, pues realmente no lo lograron. Eh, Hay mucha gente que está diciendo que la espera sí valió la pena, que sí los atrapó lo que les presentaron en pantalla, que sí les dio miedo. Algo que yo debo decir es que realmente tengo mucho conflicto con las películas de terror porque
Realmente ninguna película me da miedo. Eh, Creo que estoy curado en ese aspecto desde hace, pues, no sé, hablando de más de 20 años, tal vez. Creo que la última película que me dio miedo, entre comillas, fue la película de Chucky, y eso estamos hablando de, vamos, hace una vida. Y pues obviamente yo era un mocoso, ¿no? Entonces, pues tengo que decir que al menos en este género, más que terror en sí, más que tensión, yo lo que busco dentro de ellas es que tengan una cierta lógica, ¿no? Que logren eh, ponerme a mí como parte de la historia, como si fuera yo, digamos, el protagonista, y ver que su película en un todo tenga una cierta lógica, una idea a la que te traten de transmitir y llevarte por un camino. Tengo que decir que esta película en particular no lo logró, y más aún que ello siento que puede llegar a ser un desaire muy grande para la gente que sigue el trabajo de este director. Digo, personalmente hablando. Repito, cada quien va a tener a lo mejor su perspectiva, pero por lo poco que he llegado a ver en algunos sitios en los que igual hacen un tanto de crítica, más o menos al nivel de lo que yo hago, que pues es vamos, una cosa más amateur, no metiéndose tantas cosas, porque obviamente, ¿no? Si me pongo a hablar en cuanto a aspectos de cámara, encuadres, todo ese tipo de cosas, pues va a haber gente que no me pueda a lo mejor seguir en ese aspecto, y tampoco es como que tenga una preparación de, o sea, no, nada de eso. Sin embargo, incluso en ese aspecto tuvieron errores. Hay una escena en particular en la que sí sentí que tuvieron un error gordísimo, gordísimo. Y no sé si la demás gente se percató de esa situación. En la que es la hermana no sanguínea de nuestra protagonista, va a recolectar una cierta información. Digo, ella hace como un trabajo detectivesco, aparte de los que sí son detectives de la policía, ¿no? Esta chica se pone a buscar una información de la que es su hermana no biológica, que la lleva a dar hasta un edificio dejado de la mano de Dios en la nada, en el cual están los registros tanto de su nacimiento como de la que fue su madre en su momento. Tenemos en cuenta de que ya desde el principio pues tratan de hacer que uno esté a lo mejor un poquito más en sintonía, o que sienta un cierto apego por este personaje principal, debido a que pues tenemos en cuenta de que pues su madre fue abusada, que no quería a lo mejor en un principio tener a su hija, y acudió a esta institución para que la ayudaran y todo el asunto. Y a final de cuentas, digo, a lo que quiero llegar, no nos vamos a meter tanto en esa parte, es que cuando ella justamente va llegando a este sitio donde están guardados los archivos de hace 1000 años, eh, justamente llega ella en una camioneta, y están como hacen la toma desde abajo en una diagonal, desde como si estuvieran viendo desde un risco, una cosa así bien extraña. Y la cosa es que justamente en ese encuadre hacen bueno, son dos movimientos en sí, en los que se nota perfectamente cómo se descuadra toda la parte de atrás, que es un croma, o sea, directamente es un croma, y es un croma feo, o sea, hace, digo, si no se fija uno mucho en estas cosas, pues pasa desapercibido. Pero si se dan cuenta de esa situación, como que mm, la poca tensión que a lo mejor pudieron haber llegado en ese momento se rompe por completo, y eso es como de quedarse viendo así, como de esperando casi casi de que se vea la línea de la pantalla verde ahí atrás, o algo por el estilo. O, por ejemplo, no sé si han llegado a notar que cuando precisamente se hace uso de pantalla verde, a veces, por decir, o sea, en los bordes de la persona se llegan a ver estos puntitos así de que empiezan a como a perder calidad y ese tipo de cosas. Se los juro, yo me quedé esperando algo de ese estilo. No pasó, pero sí se nota perfectamente cómo la parte de atrás es un croma, y que el movimiento de cámara incluso no va acorde a como se supone que debería de captar la imagen de atrás. Eso es algo extraño, y queda un poquito mm,
un poquito antinatural, ¿no? Y sí, sí son detallitos que a lo mejor en un proyecto simple, como algo que haría un estudiante de cine o un proyecto de, por ejemplo, yo que estuve en un taller de cortometrajes cuando estuve en preparatoria, sería entendible, ¿no? Porque pues eres completamente inexperto, tienes algunos detallitos a lo mejor que tú das por hecho que están bien, pero otra gente que obviamente pues lo ve con ojos diferentes, pues los va a notar, ¿no? De hecho, es muy, muy fácil que este tipo de situaciones se den, sobre todo, bueno, lo ven con mis compañeros de extravagancia, ellos son, se les da mucho dibujar, o bueno, dibujar, pintar todo lo que va del lado de arte. Suele pasar que a veces te metes tanto dentro de tu trabajo que llega un punto en el que tú no ves los errores. Lo más indicado en esas situaciones es detenerte, ir a despejarte un rato, ir a comer, darte una vuelta, enfocarte en una cosa diferente. Y en el momento en el que tú retomas tu proyecto, te vas a dar cuenta de que, ay, a lo mejor las proporciones en este personaje no están bien, a lo mejor mi foco de luz está equivocado y es a causa de eso que, por ejemplo, algo va a dejar de tener la profundidad que debería, cosas por el estilo, ¿no? Eh, pero el asunto es que para una publicación profesional, ya directamente de Hollywood, con un director que ya tiene un cierto renombre, si bien a lo mejor los actores no tanto, podríamos decir, em, no te puedes permitir ese tipo de cosas, ¿no? Porque te pegan muy fuerte en ese sentido. A lo mejor en cuanto a guión y eso, pues hay veces que la industria misma mete mucho la mano en ese sentido, ¿no? De querer modificar tu guión para captar más a una cierta audiencia. Pero lo que es el aspecto de cámaras, lo que es el aspecto de cómo se abordan ciertas cositas, todo ese tipo de detalles ya tal cual van, pues sí, de la mano del director. Es donde él tiene el poder casi absoluto de hacer las cosas a su modo. Y es algo que yo considero personalmente que fue un error enorme que tuvo esta persona. Eh, a lo mejor ya no me voy a meter más a profundidad en este aspecto porque sinceramente no siento que valga la pena. Es un proyecto que pintaba muy interesante. Es una temática que podía dar para algo muy bueno, algo muy grande. Pero terminó pues siendo un producto mediocre, una historia pedorra, como dije al principio. O sea, realmente no estuvo bien lo que hicieron. Y realmente me tengo que disculpar con la gente que esperaba algo bueno de esa película y que al final pues les dieron un desaire de ese tamaño, ¿no? Y pues bueno, dejando un poquito de lado este aspecto, desde el momento en el que empezó la película, bueno, empiezan a pasar los créditos y dan la introducción a este monstruo, de nuevo, entre comillas, en el que se está como en una cruza muy extraña entre el laboratorio y asilo, hospital, una cosa muy extraña. Honestamente, no me queda del todo claro qué quisieron hacer ahí. Digo, entiendo que es el sitio donde se va a recuperar después toda esta información por parte de la hermana, pero en un principio no queda nada claro. O sea, es una cosa muy, 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 muy marciana lo que tenían ahí. Hacen toda esta introducción, meten los créditos de los actores y bla, 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 bla. Se los juro, desde ese punto yo no dejé de pensar en una película que yo ya vi, que si bien no es de terror, es ciencia ficción, siempre me ha gustado. Y esa es la otra película de la que les quiero hablar, ya que pues tampoco quiero que se queden con un mal sabor de boca, ¿no? Aquellos que a lo mejor tenían ganas de ver algo diferente, que si bien no es como que haya sido el boom en su momento, o que tampoco es como que viniese a revolucionar ni nada de eso, tengo que decir que es una película que a mí sí me gusta, que personalmente no, puedo decir que es de mis películas favoritas, pero más que nada por el argumento, ¿no? A lo mejor en cuanto a nivel de animación, en cuanto a nivel de actuaciones está bien. En cuanto a reparto, eso está muy bien.
porque tenemos la participación de Adrien Brody, que él ya lo comenté en otro momento, de hecho salió, lo comenté en Peaky Blinders, él participó como el pianista en la película del mismo nombre. Es un gran, gran actor. Y la película a la que me refiero se llama Splice. Es una película, como les repito, ciencia ficción, pero maneja las cosas un poquito curioso. Repito, empecé a pensar yo en esta película por las escenas iniciales, dado que parece como un laboratorio, parece que están experimentando un poco con el aspecto del genoma y cosas de eso, y es precisamente el giro que tiene esta historia. Digo, en esta sí, no voy a meter spoilers por si quieren llegar a verla, eh, pero el giro es este precisamente, en el que se busca crear en cierta forma una mezcla de lo que es con el gen humano para en cierta medida utilizarlo tanto para el aspecto clínico, bien sea para curas de enfermedades y demás cosas, como para, pues, digamos, mezclar la genética con otros seres, ¿no? No voy a profundizar más en ese aspecto para que vayan limpios. Es una película muy buena, está muy entretenida y sobre todo eh, la forma en la que avanza esa historia es muy, muy interesante y es algo que en películas de un giro similar realmente no lo he visto abordado de la misma forma. Se me hace muy interesante, muy, muy, muy interesante y me ha gustado como no tienen idea esa película. Está súper entretenida y de verdad es una película que yo les voy a recomendar a muerte porque en un todo tiene cosas muy interesantes que yo no he visto en los medios, ¿no? Si bien se han tratado tanto este aspecto de, pues sí, mezclar los genes de humano con otras cosas o bien lo que es por ejemplo, este aspecto de curar enfermedades, o sea, ¿en cuántas películas no se ha visto ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros, nada más. Hablando, por ejemplo, de lo que es el aspecto de películas tipo onda Marvel, ya lo vimos con el lagarto, ya lo vimos, por ejemplo, que juegan un poco con ese aspecto en la primera película de Hulk. Esa versión que muchos ya completamente olvidaron. Es una película en la que CGI, o sea, se ve muy curioso, pero a mí me gustó por estas transiciones que tenía como de estilo cómic. Siempre me gustó mucho lo que habían hecho ahí con ese aspecto. Y me hubiera gustado que algo así manejaran para las entregas posteriores, pero pues ya siempre no se logró, ¿no? De hecho, cambiaron 3 veces de actor para el personaje, o sea que pues. Pero bueno, regresando a esta película, ¿no? No es una película tan larga por aquello de que a lo mejor digan que no tienen mucho tiempo y demás. Lo que sí tiene es que es a veces un poquito complicado encontrarla en ciertas plataformas en línea. Y pues de nuevo, si tienen alguna recomendación de películas, pueden dejarlo en los comentarios y pueden perfectamente opinar en cuanto a todo lo que yo dije en este video, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen una perspectiva diferente, si no lo hubieran llevado de la misma manera. En cuanto a la recomendación que yo les di, igual que les pareció, si era lo que esperaban, porque esta película sobre todo tiene unos giros muy, 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 muy interesantes que yo, pues, considero que fueron muy atinados. En un todo fueron muy atinados y dejan un final interesante. Está muy bien. Y bueno, también, ¿por qué no? ¿Qué tan de acuerdo están con el nuevo formato? Si les late o no les late. Como repito, es algo que yo ya tenía pensado desde el principio, nada más que por cierta situación no lo había hecho. Y pues nada, gente, nos estaremos viendo la próxima semana en el próximo Opinando Random. De todas formas, recuerden que el día viernes tenemos el podcast con todos los pibes y ya como están viendo en pantalla, tenemos igual fecha para la próxima edición del de Fuga, para que estén atentos. Obviamente va a ser un poquito más light que el de la
pues sí, la ocasión pasada, debido a que pues es a lo mejor un poquito más es más informal en un todo, ¿no? Es más echando relajo, debido a que pues a lo mejor no es una temática que nos vaya tanto, digamos que de la mano con, pues sí, con todo lo que es esta pues sí, una situación nacional, ¿no? Algo que esté más apegado a nosotros. Sin embargo, es algo que se ha retomado desde hace muchos años y que pues tiene un cierto peso y se ha, pues sí, adaptado de una buena manera con nosotros, ¿no? Entonces, pues una vez más les agradezco haberme acompañado el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo martes. Muchas gracias, chavos. Chido, Juan, la vemos.